Hola, soy Marta y soy propietaria de la sombrerería La Favorita, situada en Madrid, y os voy a contar un poquito la historia de este negocio. La historia de La Favorita comenzó con nuestro bisabuelo, Teodoro Enguita, que en el año 1890 vino a Madrid y comenzó a trabajar en una sombrerería llamada Las 3B, y luego le ofrecieron montarse por su cuenta, y entonces él abrió La Favorita en el año 1894, poniéndole el nombre de la ópera La Favorita, que le gustaba mucho. Después de Teodoro, en el negocio comenzaron a trabajar nuestro abuelo, Maximino Enguita, y también sus hermanas, pero finalmente el que se quedó con el negocio fue nuestro abuelo, ya que era el segundo hijo varón, pero su hermano mayor murió con la gripe, y entonces pues él al final fue el que se quedó con el negocio. Luego, a partir de ahí, pues comenzaron a trabajar al cabo de los años ya nuestro padre, nuestro tío, luego vino nuestra madre, y es un negocio que ha ido pasando de generación en generación, y luego ya más tarde pues fuimos mi hermano y yo los que nos hemos quedado con el negocio junto con mi marido, y ahora estamos los tres. Así que se puede decir que es un negocio familiar. El negocio, al haber pasado de padres a hijos, también se han ido pasando las tradiciones, y hemos intentado mantener la esencia de lo que es el negocio, manteniendo lo que son las estanterías con sus cajas, el suelo es el mismo que del inicio, los mostradores. El escaparate, la colocación de las prendas, todo siguiendo la tradición de cómo lo hacían nuestros antepasados. Cuando nuestro bisabuelo Teodoro inauguró la tienda, la Plaza Mayor estaba llena de tiendas de sombreros, que poquito a poco con el paso del tiempo han ido desapareciendo, y La Favorita pues sigue estando aquí. Antes, en la tienda, tenía un taller donde se fabricaban los sombreros, las gorras, más o menos hasta mediados del siglo pasado, pues aquí se hacían pues, tanto gorras como sombreros. Y bueno, para ello también, o sea, como curiosidad, pues seguimos manteniendo pues estos utensilios con los que se hacían cosas, como por ejemplo tijeras. Estas tijeras con curvatura para cortar las alas de los sombreros. Luego tenemos un medidor. Esto pues mide la talla del sombrero, de la gorra. Luego también cepillos para la limpieza, y también los zorros para también limpiar. También está este tipo de hormas, que es donde se colocaban los sombreros y pues para agrandarlos. Y bueno, pues seguimos manteniendo algunos utensilios de la época. Como
sombreros tradicionales, todos ellos fabricados en España, podemos destacar este, que es el sombrero calañés, que es típico andaluz, usado pues, por los bandoleros. Luego también tenemos la chistera, que es característica pues, de eventos y así como más elegante, y el bombín también. Y luego también tenemos la boina, que como algo curioso el Che Guevara en el año 59 la compró aquí a nuestro abuelo. Y luego también pues, el sombrero clásico, que es de siempre y se sigue vendiendo. Estamos aquí en la Plaza Mayor número 25 de Madrid para cuando queráis, y muchas gracias a Antiguos Cafés de Madrid por vuestra visita.